Bueno, hasta ahora hemos hablado de entrenamiento aeróbico, que conceptualmente entrenamiento respiratorio uno entiende que será para respirar, pero quizá lo menos conocido en el entrenamiento inspiratorio es el rendimiento anaeróbico. Aquí tenéis la típica gráfica de un test incremental. En el laboratorio, primer umbral, segundo umbral. Cuando sobrepasamos el umbral anaeróbico, ¿qué ocurre? Comienza a caer el pH, hay acidosis, suben los hidrogeniones, gastamos el bicarbonato sódico que tenemos en sangre que produce nuestros riñones, lo gastamos y el riñón no es capaz de mantener la resíntesis de bicarbonato, es muy lento, y empieza a caer el pH. ¿Qué ocurre en esa ecuación, que es la ecuación del pH de la sangre? Pues que comienza a caer el pH, hay acidosis, encima estoy gastando mi bicarbonato sódico en la sangre, con lo cual el pH baja mucho más, y la única respuesta que tenemos para tolerar la acidosis, la alta intensidad de ejercicio, ¿qué es? Ventilar mucho, ¿para qué? Para tratar de evacuar CO2 y tratar de compensar el pH, por lo menos que caiga, pero más lento. El sistema respiratorio es un tamponador de acidosis a alta intensidad de ejercicio. Ya podéis intuir, hombre, pues si yo mejoro la capacidad de mi sistema respiratorio y evacúo mucho más CO2, no me cae tan rápido el pH y cuando me caiga, cuando pare, me recupero antes porque evacúo CO2 antes. Esto es quizá lo que la gente no tiene asimilado y es muy interesante. Y para mí esta es la parte importante en fútbol también. ¿Vale? Hay estudios, como veis ahí, en los que han demostrado que en entrenamiento inspiratorio les hacen la contrarreloj, mejoran mucho el rendimiento, les miden concentraciones de oxígeno en sangre, en gases y en sangre, de CO2, en gases, en sangre, e incluso saturación de oxígeno a lo largo de toda la contrarreloj, y son capaces de mejorar rendimiento sin que estos parámetros cambien, es decir, manteniendo constantes el CO2. A pesar de ir más rápido, no les cae el pH, no les baja el CO2 mucho, es decir, compensa bastante bien. De hecho, hacen concentraciones, miden en sangre de bicarbonato sódico y son capaces de correr más rápido manteniendo esas concentraciones. Con lo cual ya hay estudios que dicen, oye, mejora el sistema respiratorio, como evacúa CO2, compensa hidrogeniones, soy capaz de mantener tasas de gases en sangre que dependen de ellas en nuestro equilibrio ácido-base. Bien, entonces, bueno, esto funciona. Hay algún estudio interesante en natación, ¿vale? En el que se demuestra que el entrenamiento inspiratorio mejora, por ejemplo, el tiempo en 100 y 200 metros, estilos libres, en nadadores. Tiene su lógica. Evacúas CO2 antes, no cae tanto el pH, y una cosa interesante, en nadación, el tiempo de inspiración es limitado, con lo cual, si limitas el tiempo de inspiración, cuanto más litros metas por segundo, porque has mejorado la presión inspiratoria, pues mucho mejor, evidentemente. ¿Bien? Claro, si tú evacúas, metes más oxígeno y evacúas más CO2, el nivel de CO2 en la sangre es más bajo y teóricamente también el nivel de CO2 estimulando el centro respiratorio, que hemos dicho antes, también es más bajo. ¿Vale? Pero bueno, poco aplicable en este caso al fútbol. Pero interesante, a la izquierda el grupo respiratorio, inspiratorio, a la derecha el grupo control, que nadaba los mismos metros en piscina pero no hacía entrenamiento inspiratorio. Se le preguntaba una especie de percepción subjetiva de falta de aire, de 0 a 20, 0 nada. 20 me falta mucho el aire, a diferentes porcentajes de velocidad máxima de nado, y no solo van nadando más rápido, sino que encima la sensación de falta de aire es más baja. Luego, mejora la sensación de disnea también. Hay estudios interesantes que demuestran que el entrenamiento inspiratorio mejora la respuesta del consumo de oxígeno. Aquí hay un tipo de entrenamiento en que un grupo era el grupo de entrenamiento inspiratorio, el grupo Shams, el grupo placebo, en los que hacían semanas de entrenamiento inspiratorio, mejoraban la presión inspiratoria máxima a diferentes momentos del ejercicio y hacían diferentes test de ejercicio físico y iban viendo cómo mejoraban, cómo se mantenían las presiones inspiratorias. Y una de las pruebas que hacían, y es interesante este estudio, es tiempos límites, tiempos de destinación al 100% de la velocidad de consumo máximo de oxígeno. ¿Esto qué es? Si está apagado el fútbol, si un futbolista te alcanza una velocidad máxima yo de X o en un test incremental en el laboratorio de X, pongo el tapiz a esa velocidad o le hago correr a esa velocidad de principio en la pista o en el campo. Y cronometro cuánto es capaz de mantener en tiempo esa velocidad. ¿Y qué veis? Que el grupo que ha hecho en la gráfica superior entrenamiento inspiratorio mejoraba el tiempo de destinación en torno a 180-208 minutos. Es decir, mejoraba a velocidad de consumo máximo de oxígeno, haciendo un entrenamiento de consumo máximo de oxígeno, mejoraba el tiempo de extenuación 3 minutos. ¿Vale? Pero no solo eso, sino que además, fijaros, no solo mejora un montón el tiempo de recuperación, sino que encima, fijaros, la respuesta de ese consumo de oxígeno fue mucho más rápida.
Y esto es importante porque si recordáis la clase de Fabio Nakamura, uno de los determinantes de repeat spleen ability, de la capacidad de repetir spleens, no solo es las enzimas anaeróbicas, sino la capacidad de activar muy rápido el consumo de oxígeno y, por supuesto, de consumir muy rápido después de la recuperación para resintetizar fosfocreatina. Es decir, el entrenamiento respiratorio, aunque se asocia al sistema ventilatorio aeróbico, mejora o viene bien para mejorar el rendimiento intermitente anaeróbico a alta intensidad. Lo de siempre, no solo activamos el sistema respiratorio más rápido, sino que encima algo hacemos en cuanto a la compensación del pH de la sangre. ¿Y qué ocurre con la recuperación? Porque si yo entreno el sistema respiratorio, musculatura respiratoria, eso influye en la capacidad de recuperarse, por ejemplo en fútbol, que hay fases que estamos recuperando de spleens. Bueno, lo que no veis en la gráfica justo a la izquierda del eje Y es una prueba máxima de esfuerzo. Y lo que veis en la gráfica es cómo cambia la concentración de lactato en sangre durante 20 minutos de recuperación pasiva de piernas, pero con carga respiratoria, que es un concepto nuevo. Carga respiratoria no es más que hacer respirar a través de un dispositivo, pero obstruyendo muy poquito el flujo, solamente para mantener activo el diafragma. Y como veis, durante esa recuperación con carga respiratoria suave del sistema respiratorio, el lactato fue más bajo. Hombre, eso lógicamente nos sorprende. Si el diafragma está activado y es un músculo tremendamente oxidativo, pues más lactato que gasta. Hombre, no es que fuera una mejora tremenda del rendimiento, pero oye, si gasta más el lactato, eso que ahorramos en glucosa. Pero lo importante de este estudio es que, como veis, durante esa recuperación de carga respiratoria, si respiramos mejor, gracias a esta carga respiratoria con un dispositivo, fijaros, la concentración de hidrogeniones baja, que marca el nivel de acidosis, y la recuperación de nuestro bicarbonato sódico es más rápida, fue mejor. Con lo cual, fijaros, otro mensaje interesante, el entrenamiento respiratorio mejora la capacidad de recuperarse de una caída de pH. Y en fútbol el pH cae por fases del partido. Y si nos centramos solo en la recuperación y ya nos metemos en algo más parecido a un partido de fútbol, es decir, fases de entrenamiento intermitente con recuperación incompleta, bueno, pues este estudio que tenéis aquí mostrará esto que veis aquí abajo, que es WT1 y WT2, es un Wingate Test 1 y un Wingate Test 2. Y este estudio lo que buscaba era cómo influye la recuperación pasiva de piernas, pero con carga inspiratoria, la recuperación durante 20 minutos de separación entre dos test de Wingate, que como veis en el vídeo, es un test de 30 segundos máximo en el que hay una caída de pH tremenda, una acidosis muy grande y, por supuesto, una frecuencia cardíaca máxima, un ejercicio anaeróbico por naturaleza. Y como veis en la gráfica de la izquierda de arriba, la superior, durante ese entrenamiento, durante esa recuperación, la tasa de lactato era más baja, la concentración de lactato durante toda la recuperación, cuando se hacía un trabajo que mantenía activa el sistema respiratorio. Hombre, tiene su lógica porque el diafragma oxida mucho más lactato. Se les preguntaba la sensación de fatiga respiratoria, de falta de aire, es una especie de percepción subjetiva de esfuerzo, de recuperación del sistema respiratorio. Y como veis, incluso respirando con un dispositivo parcialmente obstruido, si está entrenado y caliente el sistema muscular que gestiona la respiración, la sensación de falta de aire es menor. Bueno, interesante. Les preguntaban sensación de esfuerzo o de recuperación o fatiga de sus piernas. Y el grupo inspiratorio decía que la tenían mejor recuperada, que tenía menos sensación de esfuerzo durante toda esa recuperación. Mejorando el trabajo respiratorio, como ya no necesita tanta sangre, esa sangre se redirige a las piernas y por tanto permite una mejor recuperación incluso de la musculatura esquelética. ¿Qué pasó con el rendimiento? Bueno, pues tenéis el primer test de Wingate, el segundo test de Wingate, después de esa mejor recuperación debido al entrenamiento y a la actividad inspiratoria, y como veis la diferencia de rendimiento fue notable. La diferencia fue de hasta casi de 200 vatios en los primeros 10 segundos. Y como veis, bueno, pues mantuvieron menor concentración de lactato, tenían menos caída, tuvieron menos hidrogeniones, más recuperación del bicarbonato sódico en sangre y por tanto mejor rendimiento real. Es decir, el entrenamiento inspiratorio mejora la recuperación y por tanto el rendimiento intermitente después de esta. Bueno, y en fútbol. Bueno, pues sí, hay estudios en campo que ya demuestran estas ventajas. Lógicamente es difícil de medir en campo muchas cosas de las que hemos ido contando con otros estudios, pero hay estudios muy interesantes. El primer estudio que veis aquí es un estudio que se hizo en fútbol femenino, en este caso, patrón típico, 6 semanas, por umbral de presión,
al 50% de carga expiratoria, 30 veces por la mañana, 30 por la noche, 5 días en semana, 6 semanitas. Hicieron un test incremental, un test de RSA, Rapid Spinability, capacidad de sprints repetidos, y un tiempo límite al 100% del consumo máximo de oxígeno. En este estudio, el grupo experimental entrenó al 50% de la presión inspiratoria y el grupo placebo, en mi opinión, no era exactamente placebo porque le pusieron un 15% de la presión inspiratoria. Por ese motivo, como veis, la presión inspiratoria pre-post en estos 6 semanitas en ambos grupos subió, pero como veis, el aumento de la presión inspiratoria y por tanto de la potencia inspiratoria fue superior en el grupo de la derecha. Bueno, pues aquí tenéis los resultados del tiempo límite, es decir, el grupo entrenó fútbol lo mismo, la diferencia de la carga de entrenamiento inspiratorio. En la parte superior veis el aumento en el tiempo límite al 100% del consumo máximo de oxígeno del grupo que tenía poca carga expiratoria, y este es el aumento del grupo que había tenido una buena carga expiratoria. Con lo cual, fijaros, en tiempo límite, a gran velocidad, mantener un tiempo límite mejora, el entrenamiento inspiratorio lo mejora en futbolistas. Este estudio es interesante porque medía algo que estamos viendo, que hemos estado contando durante esta clase, medía con pulso oximetría durante ese tiempo límite de acción intensidad, medía qué pasaba por su musculatura intercostales externos, inspiratorios, y medía por un lado la cantidad de hemoglobina desoxigenada, es decir, cuánto consumían antes y después. Y como veis, incluso aunque hayan mejorado después el tiempo límite, corriendo durante más tiempo a la misma velocidad máxima de consumo máximo de oxígeno, fijaros que la gráfica negra está por debajo, los músculos inspiratorios gastaban un poquito menos de oxígeno y por eso no está tan aumentada la hemoglobina desoxigenada. Pero fijaros, también medían la cantidad de hemoglobina oxigenada que iba a esa musculatura, que es básicamente la cantidad de sangre que le llega. Y como veis, no hay cambios. Es decir, apenas hay cambios, no aumenta, a pesar de que están corriendo más rápido. Corren más tiempo a máxima intensidad. Mirad lo que ocurría con los mismos parámetros, hemoglobina desoxigenada por un lado y oxigenada por otro, de la musculatura de las piernas. Fijaros, de principio, si os fijáis en la parte de la izquierda, la hemoglobina desoxigenada, es decir, lo que ha consumido, ha aumentado la cantidad de hemoglobina desoxigenada, es decir, el músculo de las piernas consume ahora más oxígeno. Y si os fijáis la cantidad en la gráfica de la derecha de hemoglobina oxigenada, es decir, la cantidad de sangre que reciben los músculos, también le llega más. ¿Qué estamos viendo? Que gracias al entrenamiento inspiratorio, más o menos mantiene un poquito de sangre parecido después en musculatura inspiratoria, pero reduce su consumo porque es mucho más eficiente y eso le permite redirigir sangre hacia la musculatura de la pierna del futbolista, en este caso de las futbolistas, y por tanto, lo contrario a esa gráfica. Esa sangre que ahorro en el pulmón la puedo mantener disminuida al sistema respiratorio. Es una razón por la que mejora el rendimiento en ese tiempo límite, aparte de la compensación de la acidosis del pH. Esto puede ser muy de laboratorio, decir, hombre, esto no está, pero este mensaje, la redirección de sangre es importante especialmente al final del partido. Y el tiempo límite, aunque lo vemos como muy de atletismo, pues no deja de ser, como veis en ese vídeo, aceleraciones de cero a una velocidad que podría ser perfectamente parecida a la de consumo máximo de oxígeno en momentos puntuales. Y cuanto más largo sea el sprint, evidentemente, puede que te dé esas décimas más, en este caso décimas menos de tiempo que tardes en cubrir esa distancia. ¿Cuándo es especialmente puede ser significativo? Especialmente, como hemos dicho antes, donde se nota la falta de algo en los últimos minutos de partido. Y en ese momento, como veis, pues sprints, eso puede ser un tiempo límite. Lo que está haciendo el futbolista, como veis ahí, es una gran aceleración de cero a una velocidad alta, de más de 50-60 metros, no es un tiempo límite en activación, pero es una activación rápida de todo el sistema aeróbico y por tanto de estresar también el anaeróbico. En este caso hicieron un test de RSA y en el RSA en este caso, que eran varios sprints de 6 segundos tal, no hubo cambios, los dos mejoran, no hubo cambios significativos en los grupos, aunque parece que el decremento, la pérdida de velocidad, ahora el sprint parece que era un poquito mejor, la pérdida menos grande en el entrenamiento inspiratorio, en el grupo inspiratorio, pero no hay cambios en este caso, no lo hubo. Otro estudio que me gustaría contaros es un estudio hecho en fútbol y está hecho muy interesante, porque está hecho durante la pretemporada. Antes he comentado que se puede hacer entrenamiento inspiratorio y aprovechar cuando un futbolista está lesionado, se aprovecha que tiene tiempo para hacer inspiratorio, pero en pretemporada también puede ser muy rentable. Y hacer un entrenamiento inspiratorio, aparte del grupo, del equipo de fútbol, durante 6 semanas de pretemporada. Y como veis, había un grupo experimental que entrenaba respiratorio y la presión inspiratoria le mejoró
de 134 a 152 centímetros de agua, mientras que los dos grupos, en el placebo, que tenían los dispositivos pero sin obstruir el flujo, y el control, en el que no se dieron los dispositivos, pues no mejoraron. Las cifras de N son pequeñas porque al final es el mismo equipo, para que todo el mundo haga entrenamiento similar en campo, que solo cambie la variable de entrenamiento inspiratorio. Como veis en la diapositiva, hicieron 6 semanas de entrenamiento inspiratorio por umbral de presión, no lo he puesto, la razón típica, el patrón típico. Hacer un test en campo, un yo-yo, intermittent test, y un test de habilidades específicas. El test el yo-yo intermitente test ya lo conocéis, lo he visto en el módulo de evaluación de la resistencia en campo, la fatiga. Es un test, como veis el vídeo, es incremental, en el que hay escalones, recuerdo, de velocidad creciente con paradas intermitentes de recuperación incompleta de unos pocos segundos, y cuando suena otro silbato, como veis en el vídeo, volvemos a empezar. Y cada vez más rápido, es decir, un test incremental, discontinuo, en la que la velocidad es creciente con pequeñas paradas intermitentes en la que ni de suerte recuperamos el pH, no lo recuperamos a niveles normales, y que se trata de cada vez ir soportando caídas de pH y recuperaciones incompletas más y más. Ya, bueno, pues fijaros, esto es lo que el aumento, ¿qué grupo aumentó? Solamente el que había hecho en este test entrenamiento inspiratorio. Insisto, el resto de los grupos habían hecho un entrenamiento de campo, la única diferencia de estos dos grupos, significativo, aumento en rendimiento intermitente en este test, el grupo que ha hecho entrenamiento inspiratorio. Luego, otro mensaje importante, fijaros, el entrenamiento inspiratorio realmente mejora, no el aeróbico solo, sino el rendimiento intermitente a alta intensidad en campo en futbolistas. Les hacían un test específico de actividades, de habilidades de fútbol, en el que durante esa simulación no hubo diferencias significativas en la precisión de las habilidades, pero sí hubo una menor concentración de lactato. Simplemente el diafragma es más oxidativo y oxida más lactato. No mejora el rendimiento, pero hombre, si oxida más lactato, ya estamos aclarando lo del sistema circulatorio, y algo menos de glucosa que oxidará el sistema respiratorio. Quizá el más interesante, y es el último que voy a comentar en la clase de hoy, es este. Fijaros, este estudio se hizo y es muy interesante porque lo que hizo este estudio fue coger jugadores de rugby y jugadores de fútbol, que al menos tenían 4 años de experiencia de entrenamiento a alta intensidad en estos deportes, ¿vale? Les hizo 4 semanas de entrenamiento inspiratorio, a un umbral de presión, como veis, del 40% de la presión inspiratoria, normalmente lo reevaluaban, y después hicieron 6 semanas de entrenamiento de alta intensidad interválico. En este caso, ¿qué hicieron? Hicieron incluso una carga inspiratoria antes de la sesión de entrenamiento, es decir, juntaban los dos factores, entrenamiento crónico inspiratorio y además ese pequeño calentamiento de carga inspiratoria que hemos comentado. Hacían un test yo-yo y luego hacían entrenamiento interválico y les decían de acumular entrenamiento. Y las sesiones eran más o menos de 1 a 3 sesiones, como veis en esa gráfica, demencial, series de 200, de 300, de 400, de 600 metros a máxima intensidad. Ya podéis intuir, lo que pasa es, en las primeras series de cada sesión gastamos nuestro bicarbonato sódico, el riñón no es capaz de recuperarlo rápidamente, el pH cae, pues bueno, pues si yo mejoro el sistema respiratorio, si evacúo CO2, a ver si soy capaz de evacuar CO2 más rápidamente para recuperar antes el pH y que en la siguiente serie no pierda rendimiento. Y se dedicaron a evaluar cada sesión, vieron la velocidad máxima en el test yo-yo y estimularon como velocidad mínima de trabajo de alta intensidad el 90-95% de esa velocidad para series de 100 y 200 metros, 85-90 para 200-400, es decir, fijaban una velocidad mínima a partir de la cual se consideraba que ha hecho esa intensidad, esa serie a alta intensidad. Y lo que medía este estudio es, durante 6 semanas, cuántas de esas series de cada día que hacían eran capaces de hacerla a una intensidad alta. Es decir, que no iban perdiendo velocidad, cuando perdían velocidad esas series no contaban. ¿Bien? Por supuesto, hay que decir que la presión inspiratoria, después del entrenamiento inspiratorio, de 4 semanitas, mejoró muchísimo, de 160 a 193 centímetros de agua de presión, una potencia inspiratoria muy alta. Hicieron el test yo-yo, y fijaros, el grupo que no había hecho entrenamiento inspiratorio, pero que estaba haciendo entrenamiento de alta intensidad, el HIIT, High Interval Intensity Training, por supuesto, mejoró el test yo-yo, mejoró un 16-17%. Mirad lo que mejoró el grupo que ha hecho 4 semanas antes de esa pretemporada, de esas 6 semanas, entrenamiento inspiratorio, mejoró casi un 31%. Habían hecho entrenamiento inspiratorio crónico, 4 semanitas, y luego habían calentado un poquito antes de los test con esa carga resistida. Las mejoras pulmonares, en ambos casos mejoraban, evidentemente,
Y en el caso, había el grupo que había hecho entrenamiento respiratorio, había mejoras pulmonares un poquito mejores que el otro. Pero fijaros, del 17 subía el rendimiento a un 31%, en un rendimiento intermitente. ¿Vale? Se les preguntaba durante ese test yo-yo, al final de ese test yo-yo, perdón, la RP, la percepción de esfuerzo de las piernas, en ambos casos había mejorado del pre a post, 6 semanas de entrenamiento interválico de alta intensidad, sin diferencias entre los dos grupos, pero se les preguntaba también la sensación de esfuerzo de fatiga respiratoria, cómo de fatigado o intenso había sido el ejercicio para el sistema respiratorio. Y como veis ahí, incluso habiendo corrido de un 17 a un 31, casi un 15% más que el grupo control, el grupo inspiratorio tenía menos sensación de disnea en el sistema respiratorio. Con lo cual, fijaros, no solo mejora el entrenamiento inspiratorio el entrenamiento intermitente en fútbol, sino que también mejora o reduce la sensación de falta de aire en futbolistas. Y esa sensación, ¿verdad?, todos la sabemos y la vemos en nuestros jugadores, especialmente los primeros 15 minutos de trabajo del partido o después del descanso, siempre se nota. ¿Bien? ¿Qué hizo durante este test yo-yo? Recordar que, como veis en los datos, mejorar el grupo control de 42 subió a 49 paliers, el grupo experimental de 40 era un pelín peor, subía a casi 53 paliers en el test yo-yo, ¿vale? Pero fijaros, vieron marcadores de estrés metabólicos después de ese rendimiento, viendo lactato, ácido úrico y amonio. Marcadores que cuando suben te estás diciendo que el estrés metabólico en el músculo no es perfecto, es muy alto y no estamos recuperando bien metabólicamente ese músculo, no damos energía. Si os dais cuenta, pre y post no hubo cambios en ninguno de esos parámetros, pero recuerdo que es al final del test. Es decir, la concentración de amonio, de lactato o de ácido úrico era la misma, pero recuerdo que uno de los grupos había corrido bastante más que el otro. Entonces, ¿qué hicieron? Anularon, se olvidaron de valorar cómo lo habían hecho al final y compararon lo que se llama el ISO, que veis ahí, el test yo-yo ISO es no más que comparar la última carga del yo-yo de unos con la equivalente en velocidad al yo-yo de los otros, del grupo que más había mejorado. Y como veis ahí, a las mismas velocidades que el otro grupo, a las mismas velocidades altas, las concentraciones de lactato, de ácido úrico y de amonio eran sensiblemente menores. Es decir, no solo mejora el rendimiento, no solo mejora la sensación de fatiga o la recuperación intermitente, sino que durante el ejercicio incluso reduce un poco el estrés metabólico. ¿Vieron cuántas series eran capaces de mantener cada día por encima de esas velocidades mínimas que estimaron que eran de alta intensidad? Y como veis en la gráfica hay diferentes velocidades en cuanto que más número de series fueron hechas a alta intensidad en ese grupo experimental, mientras que el grupo que no había hecho entrenamiento inspiratorio, las series que recorría eran menos a alta velocidad comparado con sus compañeros de grupo, con el grupo experimental. Luego, fijaros, en fútbol, la tolerancia a la alta intensidad de ejercicio intermitente y un partido, es una asociación de series de alta intensidad intermitentes, mejora después de haber hecho entrenamiento inspiratorio. Como siempre, por poner gráficamente qué significa eso, pues podría ser perfectamente ese vídeo que veis ahí. Minuto 85 de partido, este es el Nápoles, un grupo que hace mucha presión. Fijaros, ese jugador, bueno, pues fijaros, esto está haciendo más que una especie de respuesta intermitente, no hace más que buscar. Minuto 85 de un partido intenso, como es un partido de Liga Italiana. Pues como veis ahí se nota mucho más. ¿Bien? Al final, esto es la cantidad de series de alta intensidad que fue capaz de acumular a lo largo de 6 semanas el grupo control, que había hecho entrenamiento en campo de alta intensidad, y esta es la cantidad de series que hizo a alta intensidad el otro grupo que ha hecho las mismas series de campo, pero había hecho 4 semanas antes entrenamiento inspiratorio. ¿Por qué me gusta mucho ese estudio? Por varias razones. La primera es porque, evidentemente, este estudio demuestra que el entrenamiento inspiratorio aumenta no solo el rendimiento, la recuperación, sino la capacidad de entrenar más. Y eso es importante. Y me gusta también mucho por esa cifra, 6 semanas, que es lo que dura aproximadamente pues una pretemporada de un equipo de fútbol. ¿Cuál es la aplicación real de esto? Hombre, no hacerlo ya en la pretemporada, es que si se lo llevan haciéndolo en el off-season, cuando llegan a pretemporada, el limitante de caídas de pH es menos intenso a la hora de acumular carga de entrenamiento, que si no acumula más, sea porque quieres preservar el daño muscular, porque quieres dedicar más tiempo al trabajo táctico o a otro trabajo cualquiera, pero que no sea por el desconocimiento de la capacidad de tolerar caídas de pH. Estas 6 semanas, que es una pretemporada, como veis en el mensaje, que dura algunos equipos de fútbol, dependiendo de la liga y el país y el nivel competitivo, o se hacen giras de estas para recaudar dinero por partidos, pero es interesante.
Y también es interesante porque puede ser también 6 semanas, puede ser perfectamente el tiempo medio, 4 semanas de una rotura fibrilar, por lo que tarda una persona entre que entra otra vez a la dinámica de grupo. Pues ahí es un momento también de aplicar el entrenamiento inspiratorio, para que cuando entre, lo que ha perdido en tolerancia a la acidosis no sea tan alto como si no ha hecho el entrenamiento inspiratorio. Por resumir lo que hemos visto, pues el entrenamiento inspiratorio es interesante porque mejora rendimiento aeróbico y anaeróbico. Como habéis visto, mejora mucho la sensación de falta de aire y se nota mucho en los jugadores delgaditos. Los que son más corpulentos tienen menos capacidad, pero los que son menos problema, pero los que son muy delgaditos lo notan rápidamente. Mejora el rendimiento intermitente en fútbol. La recuperación después de sprints repetidos, no formales, pero sprints a lo largo del partido, también es mejor. Importante, la tolerancia a acumular, no solo a resistir, sino a acumular más entrenamiento de alta intensidad interválico, mejora si hemos hecho entrenamiento inspiratorio. Y en sí el entrenamiento inspiratorio es interesante porque además es muy fácil de implementar, es sencillo, especialmente es fácil de hacerlo en pretemporada o en off-season o incluso en jugadores lesionados, apartados de la dinámica de grupo, es barato, no es caro. Y algo importantísimo, no significa ni un solo aumento de carga neuromuscular en las piernas. Muchas gracias por vuestra atención.